ver, déjenme ver ahí. Sí, ahí estamos. Entonces, con este ejemplo, nosotros podemos ver que no siempre una empresa, ¿no es cierto?, puede causar que exista un monopolio. Ahora, el siguiente tema es el monopolio. Déjenme ver, parece que no se sigue grabando. Sí, ahí sí estamos. Listo. En este sentido, nosotros podemos ver que un oligopolio es una clase de mercado en donde solo hay unas pocas empresas. Más de tres, si son dos, sería un duopolio. Por lo que hay cierta competencia y muchos compradores. La cuestión aquí es que cada empresa se preocupa de cómo reaccionarán sus rivales ante cualquier estrategia que ésta le emplee. Por ejemplo, ¿qué harán las otras empresas si se incrementa el precio? Un ejemplo es el mercado de la telefonía celular, en donde las operadoras modifican sus precios cuando la competencia lo hace. Un claro ejemplo de un oligopolio son las empresas de comunicación que tenemos dentro de nuestro país. Estas empresas, a su vez, cada vez que la competencia directa, muchas gracias, o su competidor directo, ¿no es cierto?, cambia o saca una nueva línea de mercado para un determinado segmento de la población, enseguida la otra empresa saca un plan tarifario parecido, tal vez con más megas y menos redes sociales, o más minutos y menos megas, ¿no es cierto?, para hacer contra a la otra empresa. Este es un oligopolio, ¿no es cierto? Pocas empresas, ¿no es cierto? Y tienen una competencia entre ellas. Monopolio, una sola empresa que pone el precio a lo que le conviene en el mercado, y oligopolio, dos o tres empresas, ¿no es cierto?, entre las cuales tienen una competencia en base a las cualidades o atributos que tiene la una sobre la otra. ¿Qué es cuando existe un monopsonio? ¿Qué es un monopsonio primero? Contrario al monopolio. Este es el mercado en el que hay muchos vendedores, pero solo un comprador en control de la demanda, que determina el precio de mercado. Un ejemplo es una comercializadora de banano, que compra toda la producción a los productores agrícolas de un país o una región. ¿Por qué he puesto este ejemplo? Es un claro ejemplo de un monopsonio. ¿Por qué? Porque la persona que compra, o el distribuidor o el centro de acopio, ¿no es cierto?, que compra el banano, lo compra para exportar. En este sentido, al tener nosotros un mercado, o el ejemplo claro es que existe un mercado donde hay bastantes proveedores de este tipo de producto. En nuestro caso sería toda la parte de la costa aproximadamente que produce banano. Entonces, todo este segmento de la población va a ir donde este centro de acopio a vender su producto. Ese es en el momento en el que este comprador va a controlar la demanda por el artículo. Puede escoger, y eso es lo que siempre pasa, escoge los mejores ejemplos, o los mejores cartones, o las mejores producciones, y ellos determinan el precio. Si viene una producción tal vez que tenga un tamaño menor, ¿no es cierto?, lo que va a hacer esta empresa es que les va a cambiar el precio a ellos. Otro ejemplo claro es en las tiendas de supermercado, ¿no es cierto? Si usted produce algún tipo de bien y quiere comercializar en las perchas de una gran cadena de comercialización de abastos, ¿no es cierto?, o de bienes o de compra, esa empresa, usted puede llevar todo un camión de su producto, pero la empresa pone el precio y la empresa escoge cuáles se lleva. Más claro el ejemplo, si yo vendo frutilla y voy a una de las grandes cadenas de supermercado del Ecuador, ellos van a poner el precio, ellos van a determinar cómo les tengo que entregar el producto, y ellos me van a determinar el tamaño de cada uno de los productos. Este es un claro monopsonio, el mismo ejemplo que habíamos puesto en el banano. Siguiente término,
Competencia monopolística. ¿Qué es la competencia monopolística? Esta es una clase de mercado, ¿no es cierto?, donde cada empresa produce un producto ligeramente distinto a los otros, pero susceptibles por los otros productores. Los oferentes tienen su propio monopolio gracias a su marca, pero les ofrecen un mercado donde hay productos similares. Por ejemplo, Apple ofrece el iPhone y es el único que lo produce. Es un monopolio de mercado de iPhone, pero este es ofrecido en un mercado de celulares en donde tiene que competir con otras empresas, ¿no es cierto? Entonces, una competencia monopolística puede ser el iPhone, pero su competidor directo con las mismas cualidades, mismas características, únicamente con cambios ligeros, entre ellos puede ser el precio, es la marca Samsung y con los mismos beneficios, pero en una marca que no es tan comercial en ciertos países, vamos a tener los Xiaomi o los Huawei. Entonces, esta es una competencia monopolística. Ojo, el resultado el término para que ustedes puedan determinar la competencia monopolística, ¿no es cierto? Un producto tiene distintos atributos que otro, pero es susceptible por el de otros productores, ¿sí? Al hablar de susceptibilidad, estoy hablando de que yo tengo mis mismos atributos bajo una marca y mi competencia tiene los mismos atributos míos, pero con otra marca. En los mercados grandes, ¿no es cierto?, hay competencia monopolística. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, los autos, la ropa, las computadoras, televisores. Ejemplo de teléfonos, podemos poner Apple versus Xiaomi. Autos, podemos poner cualquier marca china de autos versus una marca europea o una marca japonesa. Ropa, está la ropa que se produce en Maquila o la ropa que directamente se produce en su país de origen. Computadoras, mismo ejemplo, Apple versus una computadora Xiaomi. Los televisores, podemos ver el televisor Sony versus un televisor TLC. Entonces son distintos ejemplos en los cuales tienen los mismos atributos, tiene una susceptibilidad que puede ser el precio, ¿no es cierto? Y puede tener otra diferencia que puede ser la calidad como tal. En este tipo de mercado hay más competencia que en el oligopolio, pues hay varias empresas, pero no las suficientes para que vaya una competencia perfecta. Listo, esta sería nuestra parte, ¿no es cierto?, de las fuerzas de mercado. Vamos a pasar a continuación a ver nuestro primer gran grupo, que va a ser las determinantes tanto de la demanda como de la oferta. Listo. Entonces, habíamos acabado de ver cómo son las fuerzas del mercado, donde yo tengo un mercado con oligopolios, monopolios, ¿no es cierto? Tengo competencia perfecta, tengo un oligopolio y cada uno de estos términos a mí me van a dar resultados diferentes dentro del mercado. Ese mismo mercado está compuesto por compradores, por vendedores. El siguiente tema, vamos a ver las determinantes del mercado. La primera va a ser la demanda, ¿no es cierto? Hemos pasado del término macro ya a un término micro, ¿no es cierto? Vamos a ver cada uno de los elementos esenciales que tiene la economía y el primero va a ser la demanda. Al hablar de demanda, yo estoy hablando de la cantidad demandada de un bien, un servicio o un producto, ¿no es cierto?, por parte de la población. Entonces, es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar, es decir, que desean y pueden comprar en un periodo de tiempo determinado. ¿Qué es la ley de la demanda? ¿No es cierto? Hemos visto la cantidad demandada, ahora vamos a ver la ley de la demanda. La ley de la demanda establece que, manteniendo todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio del bien aumenta.
Entonces, si ponemos un ejemplo del plano cartesiano, donde tengo mi eje de las X y mi eje de las Y, en el eje, ¿no es cierto?, vertical, yo voy a tener la cantidad que va a ir aumentando. A medida que yo voy aumentando la cantidad, en el otro eje, en el eje horizontal, voy a tener el precio. ¿Qué quiere decir? A medida que yo voy subiendo el precio, va disminuyendo la cantidad de ese bien o producto. Esta es la cualidad y atributo principal de la ley de la demanda. Obviamente esto estará en las pruebas y en las lecciones, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer? La cantidad demandada disminuye cuando el precio aumenta. A partir de esto nosotros tenemos la tabla de la demanda. Esta tabla de la demanda es una tabla que muestra la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo, lo que habíamos hablado. Por ejemplo, el precio de una lata de refresco, ¿no es cierto? Y la cantidad demandada de las latas de refresco. A medida que voy aumentando el precio, ¿no es cierto? Como pueden ver a la izquierda, parto de 0, llego a 1,80. En la columna de la derecha de la cantidad va disminuyendo, lo que les había dicho. Porque a medida que se incrementa el precio, puede tener las mismas cualidades, los mismos atributos, pero no todas las personas van a seguir consumiendo. ¿Por qué? Porque yo tengo varios productos, ¿no es cierto?, dentro de la competencia perfecta, que me pueden ofrecer las mismas cualidades de esa lata de refresco. Con esto tengo una ley de la curva de la demanda. ¿Cómo será cómo se imaginan ustedes que puede estar establecida o cómo va a ser esta curva de la demanda, ¿no es cierto? Al imaginarnos que a medida que el precio aumenta, la cantidad disminuye. Entonces quiere decir que yo estoy hablando de un término negativo, ¿verdad? La curva de la demanda no es más que un gráfico de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada de dicho bien. Lo que habíamos hablado. ¿Por qué tiene una pendiente negativa la curva de la demanda? Ojo, la explicación es porque la cantidad demandada de un bien varía en sentido contrario a la variación del precio. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra lógica, cuando las cosas son más caras, hay menos personas que las demandan. Por ende, en vez de avanzar en la cantidad demandada, o si es que quieren pasarle hablando de ventas, en vez de aumentar las ventas, voy a ir disminuyendo, porque el precio va aumentando. Por ende, es un resultado negativo. ¿Qué pasa cuando unimos la tabla y la curva de la demanda? Aquí está el ejemplo que les había dicho, ¿no es cierto? Nosotros tenemos en nuestro eje la cantidad, el precio de las latas, ¿no es cierto? Y en el eje horizontal vamos a tener la cantidad en base a miles de latas. Entonces, si ustedes empiezan a hacer la relación en base a la tabla que yo les he dicho, a medida que va aumentando el precio de las latas de refresco, va disminuyendo, ¿no es cierto?, la cantidad de latas que me va demandando la población. Ahora, nosotros al graficar una curva de la demanda, podemos determinar cada uno de sus elementos va a tener una alineación o va a tener una incidencia directa dentro del mercado. Como ustedes pueden ver en el eje de las Y, los precios van a hacer que disminuya variable de cantidad. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del mercado va a haber menos gente que va a comprar, va a haber menos gente que va a comercializar y va a haber menos empresas que van a tener este valor. Por favor, pueden cerrar el micrófono. Por favor, compañera Natalie, cierre el micrófono. Gracias. Listo. Entonces, la demanda de mercado versus la demanda individual únicamente me va a decir que la demanda de mercado es la suma de todas las demandas individuales. Esta misma curva de la demanda de mercado me va a mostrar
¿Cómo varía la cantidad total demandada de un bien cuando varía su precio? Mientras se mantienen constantes todos los demás factores. Gráficamente, la curva de la demanda de mercado. Lo que ya habíamos hablado. Espérenme un ratito, disculpen. Voy a ver si puedo hablar con Natalie para que se rejen el bloque. Listo. Entonces, gráficamente la curva de la demanda de mercado se obtiene sumando horizontalmente, ¿no es cierto?, las curvas de la demanda individual, ¿no es cierto?, se suma las cantidades a cada precio. ¿Qué movimientos a lo largo de la curva de la demanda? Los movimientos a lo largo de la curva de la demanda, ¿no es cierto?, son causados por un cambio en el precio del bien que se generan, los cambios en la cantidad demandada, lo que habíamos hablado. Básicamente, toda la demanda, cantidad demandada, precio demandado, cambios, curvas, se va a dar determinado por las diferencias entre el precio y la cantidad. Yo ya sé que a medida que voy subiendo el precio, va bajando la cantidad. Pero, ¿qué pasa si es que tengo ese mismo ejemplo, pero quiero hacer en dos periodos diferentes? Obviamente, si es que yo tengo que en el primer mes vendía 50 latas a 0.25, ahora vendo a $1, 10 latas. Para saber esa diferencia de esos dos periodos, únicamente es la resta, como habíamos visto anteriormente. ¿Qué pasa en las variaciones en el precio del bien? ¿No es cierto? Entonces, lo que habíamos hablado, si el precio incrementa, ¿no es cierto?, va a bajar la cantidad demandada del bien, que les habíamos dicho. Si el precio baja, va a subir la cantidad demandada de ese mismo bien. Esto es, ¿no es cierto?, la sumatoria de la cantidad de un bien dividido para la sumatoria de el precio de un bien, ¿no es cierto? Si es que es menor a cero, ¿no es cierto?, en el eje de las X o el valor X va a ser un bien ordinario. Lo que habíamos visto, pendiente negativa de la curva de la demanda. Si la cantidad es menor al precio. ¿Cómo es la función de la demanda? Ojo aquí, porque esta parte nosotros vamos a tener que graficar en nuestros deberes. Primero vamos a ver qué significa cada uno de los términos, ¿no es cierto? Hablando de PX, como habíamos hablado antes, es el precio del bien. La renta siempre va a estar con la letra M. Los precios de otros bienes relacionados van a ser PY, hablando de una comparación. Los gustos del consumidor van a ser la letra G. El número de consumidores va a ser N, que en muchos casos va a ser un valor tal vez exponencial. Y las expectativas, ¿no es cierto?, del grupo o de esa población va a ser EXP, ¿sí? Entonces, de donde yo voy a tener, con la fórmula de acá arriba, ¿no es cierto?, en la cantidad, yo voy a determinar una función, ¿no es cierto?, donde voy a tener, a ver, vamos a ver, AQ y APX ya sabemos que es para un bien ordinario. Entonces, para determinar la función de la demanda, ¿no es cierto?, va a ser igual a esta función del precio, ¿no es cierto?, con cada uno de estos determinantes que estamos viendo aquí, ¿sí? A partir de esto, nosotros vamos a tener los factores que desplazan la demanda. ¿Qué factores desplazan la demanda? Puede desplazar la renta, ¿no es cierto? Puede desplazar los precios de otros bienes seleccionados, pueden desplazar los gustos, ¿no es cierto?, de esa población, cambia de gustos, ya no le gusta la misma cola, cambia a la competencia que es del mismo color la cola, pero tal vez tiene otro sabor, perdón, otro precio. Las expectativas, tal vez muchas empresas suben el precio, ¿no es cierto?, pero
van cambiando las expectativas del consumidor o simplemente no suben el precio para no perder espacio en el mercado, pero nos van disminuyendo la calidad del servicio del bien o del sabor de la misma cola que estamos hablando. El número de compradores, tamaño de mercado. Hay bienes, ¿no es cierto? O servicios que son netamente para un nicho establecido de mercado, para un segmento etario o un segmento determinado del mercado. Ese número de compradores va a determinar siempre, ¿no es cierto?, cuánto es mi mercado en la cantidad que yo voy a comprar. Con esto, los desplazamientos de la curva de la demanda, ¿no es cierto?, estos van a la derecha o a la izquierda, ¿no es cierto? El cambio de las variables, como les había dicho, va a afectar la demanda de ese bien, excepto su precio, ¿no es cierto? Y ahí es cuando se generan los cambios en la demanda. Lo que habíamos hablado, si es que bajo el precio, sube la cantidad, ¿no es cierto? La pendiente va a ser positiva. Si subo el precio, va bajando la cantidad, por ende se va haciendo negativa. Ojo, el precio siempre va a estar normado por el tipo de bien, como habíamos visto. ¿Por qué se dan los cambios en la demanda? La renta. Si la renta incrementa, ¿no es cierto?, la demanda también se va a incrementar. Pero si la renta baja, la demanda automáticamente no va a ser la misma de ese bien o ese servicio. Entonces, si nosotros vemos, aplicando la fórmula, va a ser un bien normal. Segundo, si es que un bien normal aumenta la renta, ¿no es cierto?, baja la demanda, y si baja la renta, sube la demanda. ¿Qué quiere decir, qué quiere decir esta otra categorización? Va a ser un bien inferior, ¿sí? Vamos, 3 clasificaciones. Los precios de los bienes relacionados con el bien en cuestión, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los bienes sustitutivos? Habíamos hablado que si es que no tengo para comprar el iPhone, ¿no es cierto?, el Apple, puedo encontrar un Samsung o una marca parecida. ¿Qué quiere decir esto en un bien sustitutivo? Cuando al variar el precio de uno de ellos, varía la demanda del otro en el mismo sentido. El momento que saco el iPhone 13 a un precio que duplica el valor del último modelo de Samsung que salió en las mismas fechas, va a cambiar la demanda de ese producto. Aplicado la fórmula, ¿no es cierto?, va a ser un bien sustituto, ¿no es cierto? Cuando en el eje de las X y en el eje de las Y yo tengo un resultado menor o igual a 0, va a ser un bien sustituto, ¿sí? Cada uno de estos siempre va a determinar, ¿no es cierto?, una particularidad dentro de cada uno de los bienes o servicios. Más allá de las fórmulas económicas, nosotros podemos determinar a través del conocimiento del entorno de nuestro sector cuáles son nuestros productos sustitutos o cuáles son nuestros productos complementarios. Los precios de los bienes relacionados con el bien en cuestión, ¿no es cierto?, me dan automáticamente paso a bienes complementarios. Cuando al variar el precio de uno de ellos, varía la demanda del otro en el sentido contrario. Si es que subo el mismo ejemplo de los celulares, cuando varió el precio en uno de ellos, ¿no es cierto?, la demanda del otro va a incrementar o va a disminuir. Por ende, aplicando la fórmula, ¿no es cierto?, si va a ser menor a 0, ¿no es cierto?, este bien va a ser un bien complementario. Vamos, siguiente clasificación, bienes independientes. Concepto, la variación del precio de un bien no afecta la demanda de otro. En el caso de los bienes independientes, como ustedes podrán imaginarse, podemos poner ejemplos claros, ¿no es cierto?, de productos únicos e indispensables que a medida que varían su precio van aumentando o disminuyendo su calidad. Aplicando la fórmula, como habíamos visto antes, ¿no es cierto? Si es que es igual a 0, quiere decir que mi bien o mi producto en el eje de la Y son independientes. ¿Qué otros factores afectan la demanda?
Los gustos, el número de compradores y las expectativas. Acabamos de ver la renta. Ojo. Cuando yo hablaba de los desplazamientos de la demanda, ¿no es cierto? Aquí vemos un claro ejemplo. Tenemos igual en nuestro eje de las Y, el precio en X cantidad, ¿no es cierto? A medida que yo puedo hacer una variación o una interpolación entre dos variables o dos productos que yo he vendido, voy a tener las dos líneas rojas. La línea que no está atada directamente a un número puede ser una referencia de mercado. Y la línea que sí está con los cuadritos completos puede ser exclusivamente el ejemplo de nuestra empresa. En ese sentido, nosotros podemos determinar cómo está el mercado, ¿no es cierto? O la competencia respecto al mismo producto. En este sentido, una vez que hemos visto los principales factores de la demanda con sus determinantes, podemos ver ahora la oferta. Básicamente, el resumen de la demanda, como ustedes habrán visto, es que la cantidad siempre, sin equanon, va a estar atada al precio del bien o del servicio. Siempre va a darme un resultado negativo. ¿Por qué? Porque al variar el precio, yo voy a tener resultados diferentes, ¿no es cierto? Tanto en mi estado de resultados, mi estado de balances, como así también en las ventas y en los ingresos de un bien determinado. Vamos a hablar de la oferta como tal. Entonces, al hablar de la oferta, yo tengo que hablar de la elasticidad del precio de la oferta, ¿no es cierto? Concepto semejante y secuencia de la demanda como tal. Según la ley de la oferta, una subida de los precios eleva la cantidad ofrecida. La elasticidad precio de la oferta mide el grado en que responde la cantidad ofrecida a las variaciones del precio como tal. ¿Qué quiere decir esto? Lo mismo que está en la parte de aquí abajo. Medida del grado en que la cantidad ofrecida de un producto, bien o servicio, ¿no es cierto?, responde a una variación a su precio. Si es que yo modifico el precio, la cantidad ofrecida va a variar. Esto puede ser en positivo o en negativo. Pero para calcularlo, yo tengo que dividir la variación porcentual de la cantidad ofrecida por la variación. Si se regresan un poquito, cuando vimos hace unas dos láminas en las que estaban dos líneas rojas, ¿no es cierto? Ahí puedo yo determinar una variación, ¿no es cierto? Y puedo aplicar la fórmula. Para eso era esa primera lámina que les había indicado. De la misma manera, para tener un amplio conocimiento ahorita que pueda ser un poco más claro lo que estamos hablando, vamos a hablar de las determinantes de la elasticidad de la oferta, para ir cerrando estos dos temas el día de hoy. Entonces, esta elasticidad va a depender única y exclusivamente de la flexibilidad de los vendedores a una variación de la cantidad que producen del bien. ¿Cómo podemos entender lo que hemos hablado de la oferta hasta ahorita en un ejemplo? El suelo situado frente a la playa tiene una oferta inelástica, ¿no es cierto? Porque no puedo producir una mayor cantidad de él, ¿no es cierto? En cambio, los bienes manufacturados, como los libros, automóviles, televisores, tienen una oferta elástica, porque las empresas que lo producen pueden mantener abiertas más tiempo sus fábricas cuando sube el precio, ¿no es cierto? Dos diferencias constantes, sonantes y prácticas. En la mayoría de mercados, un determinante clave de la elasticidad, precio de la oferta, es el periodo de tiempo examinado. ¿Qué quiero decir con esto? La oferta normalmente es más elástica a largo plazo que a corto plazo, ¿sí? En breve periodo de tiempo, las empresas no pueden modificar fácilmente el tamaño de sus fábricas para producir una cantidad mayor o menor de un bien. Por lo tanto, a corto plazo, la cantidad ofrecida
no es muy sensible al precio. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si yo tengo una empresa de fabricación de televisores y yo necesito aumentar o disminuir mi cantidad ofertada, ¿no es cierto? Yo no voy a tener una oferta inelástica. ¿Por qué? Porque mi empresa, para producir más, voy a tener que contratar más operarios, comprar más insumos, aumentar maquinaria, aumentar espacio, aumentar logística, aumentar fuerza de ventas, ¿no es cierto? Y será elástica a largo plazo, porque a corto plazo yo no voy a poder eso, no, hacer eso y no voy a poder tener los resultados como puedo tener con una oferta inelástica, ¿sí? Entonces, esta cantidad que yo voy a ofertar va a ser muy sensible al precio. ¿Por qué? Al modificar el precio, tranquilamente yo puedo expandir mi empresa porque estoy vendiendo más o tranquilamente puedo disminuir porque estoy perdiendo clientes o fuerza de venta. En cambio, en un periodo más de tiempo más largo, las empresas pueden construir nuevas fábricas o cerrar las viejas. Además, pueden entrar nuevas empresas en un mercado y pueden cerrar las antiguas. Por lo tanto, a largo plazo, la cantidad ofrecida puede responder significativamente al precio. El resultado de la oferta como tal, en aumento o en disminución, me dice que únicamente trabaja a largo plazo, ¿no es cierto?, para que sea elástica. Con lo cual, toda esa cantidad ofrecida va y puede responder significativamente al precio. Atrás de esto está que si aumento la producción, aumento el número de fábricas, ¿no es cierto? Aumento el número de personas que van a estar trabajando conmigo y eso va a hacer que tal vez yo tenga mayor cualidades en el producto, con lo cual el precio sí puede tener un cambio significativo. O si es que hablamos contrariamente en el que voy a producir menos por N factores, entre ellos puede ser que realmente mi empresa ya es una empresa antigua y que empresa que no se modifica al cambio está condenada a extinguirse, puede ser que yo voy cerrando operaciones de a poco en algunos nichos de mercado y al yo no tener totalmente compradores, puedo estar teniendo menos ingresos y eso va a hacer que yo baje el precio para poder vender. Entonces, esa cantidad ofrecida va a ser menor porque al vender yo menos, obviamente voy a producir menos cantidades de un producto determinado. Vamos a ver un ejemplo de la elasticidad de la oferta. Netamente enfocado en el precio. Tenemos 4 componentes o 4 ejemplos en el cual tenemos el primero la papa, ¿no es cierto? Si es que bajo un 5% la cantidad de papa ofrecida, ¿no es cierto? Y el precio aumenta un 20%, quiere decir que yo voy a tener en mi elasticidad, ¿no es cierto? Va a ser menor, porque al aumentar yo el precio, la cantidad va a disminuir. Siguiente ejemplo, ¿qué pasa si la cantidad de los cuadernos ofertada sube un 30%, ¿no es cierto? Yo puedo subir el precio porque estoy vendiendo más y esta elasticidad va a ser mayor a 1. El mismo ejemplo del terreno de la playa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que la cantidad de terrenos que se tiene ahí van incrementándose de cierta manera? Ya no solo es el que tenía yo, sino es el que está atrás o el que esté al lado o el que está en la siguiente playa, ¿no es cierto? Pero a la misma manera que ya hay más oferta y más demandantes, ¿no es cierto? El precio también va a incrementarse en un porcentaje. Pero al tener un ejemplo en el que si incremento la cantidad en un porcentaje que es 5, pero aumento el precio en un porcentaje que es 20, que es una diferencia enorme, quiere decir que esta elasticidad va a ser negativa, porque va a ser menor a 1. No quiere decir que el mercado, como el mercado de los cuadernos, está creciendo, no, únicamente este mercado está siendo un mercado más exclusivo únicamente para un sector, lo cual no genera una mayor cantidad de producción o más claro, una mayor cantidad de dinero, ¿no es cierto? Pero se mantiene. Únicamente ya va a ser un bien o un servicio para un grupo determinado.
Vamos con el ejemplo de los televisores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es que aumento la cantidad de producción de los televisores en un 40%? Y al aumentar un 40%, que es un porcentaje súper alto, yo decido aumentar un poco más el precio. ¿Por qué? Porque la calidad de mi televisor comparada a la de otros televisores es mucho mejor en los mismos precios. Puedo subir un poco más el precio porque ya tengo ganado el mercado, ¿no es cierto? Y voy a seguir vendiendo mayor cantidad a un precio, a un aumento de precio no tan significativo, pero que me permita seguir ganando. Con esto, la elasticidad va a ser positiva. ¿Por qué? Porque van interconectados o van estrechamente relacionados, ¿no es cierto? El precio con la cantidad. Caso contrario, ¿no es cierto? Es el ejemplo de los terrenos de la playa, en que aumenta un poco la cantidad, pero el precio aumenta a un valor totalmente alto. Ese momento es en el que yo no voy a tener una elasticidad, ¿no es cierto?, que me permita ser positiva. Esto hablando en resultados técnicos. En el caso de la papa, ante un aumento del precio del 20%, que es alto, el aumento de la cantidad de la papa ofrecida no puede aumentar en el corto plazo en forma significativa. Es el claro ejemplo en el que íbamos a hacer un ejemplo de elasticidad a largo plazo, ya que habrían que esperar todo un proceso de producción para disponer de este bien en grandes cantidades. Por ello, se puede esperar que el productor solo pueda aumentar la oferta en el 5%. En consecuencia, ¿no es cierto?, la elasticidad de este bien será menor a 1. Es un bien de oferta inelástica. En el caso del cuaderno, se supone que ante el incremento del 20% en el precio de los cuadernos, la cantidad ofrecida puede aumentar en un 30%. ¿Sí? Dado que las fábricas pueden aumentar su producción en el corto plazo, por ello, la elasticidad es mayor a 1, es un bien de oferta elástica. ¿Por qué? A corto plazo puedo aumentar la cantidad sin necesidad de hacer cambios bruscos, ¿no es cierto? Pero puedo tener un bien que me da una oferta elástica. En el caso de los terrenos, este es el ejemplo más singular y más extremo que tenemos dentro de las dos clasificaciones. Ante un incremento de los precios del 20%, ¿no es cierto?, que es alto, es de esperar que la cantidad ofertada de terreno solo puede incrementar ligeramente un 5%. Entonces, la elasticidad va a ser menor a 1. Es un bien de oferta inelástica. En el caso de los televisores, puede esperarse que ante un crecimiento del 20% de los precios, ¿no es cierto?, la cantidad ofertada puede aumentar bastante. En el ejemplo es 40%. La elasticidad es mayor a 1. Los televisores son bienes de oferta elástica. Siempre un bien de oferta elástica, ¿no es cierto? Tengo los televisores, tengo aquí los cuadernos. Es un bien que puedo seguir produciéndolo en masa hasta un cierto punto en el cual no tenga que poner otra fábrica o contratar más gente, aumentar maquinaria, ¿no es cierto? Puedo aumentar rápido su producción, ¿no es cierto? Por ende su precio. Esto va de la mano, como les decía, con las cualidades que tiene cada uno de los productos y la demanda del mismo. Entonces, si estoy dando un buen producto, un buen servicio, perdón, puedo aumentar de cierta manera el precio porque estoy aumentando la calidad y la cantidad, pero tiene que verse un límite en el cual el precio ya no vaya a ser inelástico. ¿Qué quiere decir? Que es un precio en el cual va subiendo, pero la oferta no va subiendo. Eso en algún momento, el mismo ejemplo de la playa fue un ejemplo de una oferta elástica y que luego procedió una oferta inelástica. ¿Sí? Entonces, la definición de la elasticidad para cerrar el tema del día de hoy, ¿no es cierto?, en el precio de la oferta, es una medida de sensibilidad que muestra el grado en que la demanda ofrecida de un bien responde a una variación de su precio. ¿Sí? Concepto básico. El símbolo es determinantes, ¿no es cierto? La ES, elasticidad, depende de la flexibilidad de los vendedores a una variación de la cantidad que producen el bien, lo que les había dicho. El suelo de la playa va a ser una oferta inelástica.
Los libros, los automóviles que puedo producir en masa, aumentar hasta cierto punto, va a ser una oferta elástica. La oferta en el corto plazo va a ser inelástica. La oferta en el largo plazo es elástica, siempre, 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 siempre. Recuerda, oferta en el corto plazo, inelástica. En el largo plazo, elástica. La oferta de una empresa que no utiliza toda su capacidad instalada, ¿qué será? Si estoy hablando que la elasticidad, la elástica, ¿no es cierto?, es en el corto plazo. En el corto plazo puedo producir más televisores, pero simplemente no estoy optimizando mi cantidad de producción. Entonces, las empresas que no tienen toda su capacidad instalada o que no están produciendo todo lo que podrían dar, van a ser empresas con una capacidad instalada elástica. Este cuadrito es el resumen de toda la segunda parte que hemos visto, sumado a la primera parte, que es la demanda, ¿no es cierto?, que va directamente atada al precio en la cantidad de la demanda de los productos, y que tenía los factores, ¿no es cierto?, como la renta, las expectativas, los atributos, el mercado, ¿no es cierto?, que son determinantes que van haciendo que el precio aumente, disminuya, y que la cantidad se mantenga, incremento, disminuya. Cosa totalmente contraria es el precio de la oferta, ¿no es cierto?, en la cual, si es que yo hago a corto plazo, va a ser una oferta elástica, ¿no es cierto? Y en el caso de ser algo que yo necesito hacerlo elástico, tiene que ser a largo plazo, en el cual yo pueda tener esa medida de sensibilidad, ¿no es cierto?, en el que pueda determinar la demanda ofrecida de este bien vaya directamente atado al precio que yo puedo otorgar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, por favor? Listo. Si no hay más preguntas, podríamos ir cerrando la clase de hoy. Para el compañero que hablaba de los deberes, como les había dicho al inicio de la clase, el día de mañana, en el caso de mi materia, les van a subir cada uno de los deberes, ¿no es cierto?, que tienen que hacerlo ya para el día martes, me parece. Y las clases también supongo que les van a subir mañana. Voy a volver a insistir, como les había dicho, porque ya habíamos enviado las clases anteriores. Listo. Si alguien no, tiene algo, por favor, si no, para ir cerrando la clase.